sabe que Isaac significa risa. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaron risa? Pues ya vamos al primer verso, en Génesis 17. Vale. Aquí yo iré leyendo otra versión y aquí tendré otra versión y podéis comparar entre lo que oís y leéis. No, yo voy a leer la de al día, la Biblia al día, pero tú pon la de siempre. Así está bien siempre uno comparar una versión con otra. Aquí, cuando Dios le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo. Una cosa es que se lo diga a un joven, ¿no? A uno ya que aún esté en forma, ¿no? Física. Pero aquí Abraham pues ya era viejete. Y cuando le dice eso, pues ¿cuál fue la reacción de Abraham? Dice que Abraham se postró a adorar a Dios, pero interiormente se reía en incredulidad. Yo, padre, a los 100 años, y Sara tendrá un hijo a los 90 años. Sara era su mujer. Se llevaban 10 años. Así que, aunque él por fuera adoraba a Dios, por dentro, voy a tener yo un hijo a estas alturas de la vida. Se reía en incredulidad. Pero luego se lo vuelve a decir. Aunque él era el padre de la fe, pues también ha pasado por sus fases de incredulidad. Entonces, podemos ser personas que tengamos fe, pero podemos pasar por fases donde tenemos nuestras dudas, nuestras crisis de dudas. Y su mujer, Sara, que había sido una esposa estupenda, en el capítulo 18, versículo 13, nos dice algo semejante. Cuando le anuncian a Abraham que tendrá un hijo, entonces en el 18:12 dice, por eso Sara se rió interiormente y pensó con burla, una mujer de mi edad con un niño y con un marido tan viejo como el que tengo. Así que los dos se rieron, tanto por un lado como por el otro, una risa de incredulidad, y por eso llamaron al hijo Isaac, sobre todo porque es Dios quien le dijo, llamarás a tu hijo Isaac, porque ya veremos quién ríe al final, ríe mejor. Y la vida de Isaac fue una vida de risa, en el sentido no ya de incredulidad, pero sí una risa de confianza en Dios. Él creció y oía historias de su padre, historias impresionantes. Un día Dios me dijo que de mí iba a salir una descendencia y una multitud de gente que será tan grande que ni en la arena del mar van a caber. Y el hijo pues iba así mirando toda esa información y dice, guay, yo soy la promesa. ¿Te imaginas? O sea, te crea una identidad impresionante. Tú sabes que eres el cumplimiento de una promesa. Mis padres tuvieron que esperar un montón para tenerme, pero mira, aquí estoy yo, qué risa. Y Isaac pues iba creciendo así y era un hijo modélico, un hijo estupendo. Iba creciendo obediente a su padre en todo. Impresionante, eso en nuestras épocas. Dice a un hijo, quita la mesa, me toca a mí. Pues Isaac no era así. Él era sumiso y seguimos avanzando en el capítulo 22, versículo 6 al 9. Ya una época de su vida donde Abraham, la fe de su padre es puesta a prueba. Y por eso es llamado el padre de la fe, por causa de esta prueba. Es decir, hay momentos decisivos en la vida que pueden ocurrir donde si tú pasas esa prueba, ¡brum!, el destino de tu vida va a cambiar completamente. Pero hay esos momentos claves. Pero hay toda una vida de preparación, años de preparación para poder llegar a esos momentos claves. Y Abraham llegó a ese momento. Le dijo, coge a tu hijo, tu único hijo, al que amas, y ves y sacrifícalo. Me lo ofreces en sacrificio. Toda una vida esperando una promesa. Ha criado al chiquillo
ha ido creciendo y me estás pidiendo ahora que te lo entregue. Pero Isaac por dentro, tranquilo, dice, Dios es Dios. Él estaba tranquilo. ¿Sabes? A veces las películas, los tebeos, hacen que nos hagamos ideas de los personajes, porque muchos piensan que aquí Isaac, cuando iba a ser ofrecido en sacrificio, era un chiquillo, o que era un adolescente. Pero según el historiador Josefo y otros eruditos de la Biblia, él tendría unos 25 años. Unos 25 años, cuando iba a ser sacrificado. No era el chiquillo, el adolescente, sí, papá, no, sumiso a su padre, pero ya estaba hecho un hombre hecho y derecho. Entonces, en esta situación, que él iba a ser sacrificado, viendo a su padre ahí con enclenque, ahí, hijo, te voy a sacrificar, ven que te ate. ¿Tú crees que el hijo no podía echar a correr? Dice, tú a mí me vas, ¿a qué? Y podía haberse ido corriendo de ahí, diciéndole, tú te las apañas con tu Dios, es algo entre tú y Dios, a mí no me metas por el medio. No sé si nunca había oído esa frase de los hijos, ¿no? Que puedan decir a los padres, es algo entre tú y Dios, a mí no me pongas por el medio, ¿por qué tengo yo que pagar el que tú tengas que seguir a Dios, servir a Dios? Pues este hijo sabía la promesa, sabía que si a mi padre Dios le dijo que tendría una descendencia donde habrían generaciones, naciones que saldrían de sus lomos, yo soy parte de esa promesa. Yo, tranquilo, no pasa nada, venga padre, atame, vamos, sacrifícame si hace falta. Él se dejó hacer. Génesis 22, entonces del 6 a 9. Abraham puso la leña del holocausto sobre los hombros de Isaac, él cargó el cuchillo y el pedernal con el que se hacía el fuego, y entonces los dos caminan juntos. Isaac, claro, pregunta, ¿no? Y tenemos leña, tenemos todo para hacer el fuego, pero ¿y el cordero qué? ¿Dónde está? Dios lo proveerá, hijo mío, respondió Abraham. Y seguían caminando. Cuando llegan al lugar que Dios le había indicado, Abraham edificó un altar, arregló la leña, sobre él a punto para encender el fuego, ató a Isaac y lo puso encima de la leña sobre el altar. Es impresionante. Cuando han dejado a sus compañeros 3 días en la soledad y el hijo ahí bombardeando con la pregunta, bueno, ¿y el cordero qué? ¿Y el cordero qué? Que ya Dios proveerá. Para el padre eso era algo tremendo, pero Isaac había visto en su padre pues un hombre de fe y creía en el mismo Dios. Y él se dejó hacer. Y era un chico o un hombre ya pues tranquilo. Era un tipo pachorrento, no era ni colérico, ni un excitado de la vida, ni alguien que pegaba gritos, sino que era alguien reflexivo, que tomaba su tiempo, iba al campo a meditar las cosas. Y eso lo vemos en Génesis 24, 63. Chiquití. Una tarde en que había salido a caminar por el campo para meditar, levantó la vista y vio la caravana que se acercaba. Él se pasaba mucho tiempo meditando, se tomaba el tiempo de meditar. Y hoy en día vivimos en una época microondas. Dios a mí me dijo, Dios a mí me prometió, y tú ves que va pasando el tiempo, no llega la promesa, y Isaac había aprendido a esperar en Dios. Y él, cuando meditaba, se acordará siempre de esa voz del cielo que le gritó a su padre, no lo hagas. Él estaba ahí y eso incrementó mucho más su fe. Dios me ha salvado. Abraham, de su lado, él creía que iba a matar a su hijo y que iba a resucitar, sencillamente. Eso está en Hebreos 11. Por eso él lo iba a hacer, porque él venía de unas costumbres, cuando Dios lo llamó y lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, tenían las costumbres de sacrificios humanos. Pero ahí es la primera vez donde él descubrió esa noción de Dios, que Dios desprecia los sacrificios humanos. Y entonces, aquí Isaac, pues meditando en todo esto, sabía que Dios era cumplidor de promesas.
cumplidor en su tiempo. Y él siguió viviendo pues tranquilo, por eso él no pega tantos saltos, tantos rebotes, sino que él iba avanzando en la vida, confiando en Dios, sabiendo que los tiempos son de Dios. En este mismo capítulo, versículo 67, dice que Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre y la tomó por esposa. Él la amó mucho y ella le sirvió de especial consuelo por la muerte de su madre. Su madre acababa de morir y mira tú, encontró consuelo en una mujer que acaba de conocer, así que encontró otro consuelo. Cambió una mujer por otra, pero él tenía la capacidad de demostrar cariño, tenía esa capacidad de demostrar amor, porque yo tenía un conocido en Suiza, bueno, aunque haya niños, menos niños, da igual, aquí todos entendemos. Me decía, no sé, mi mujer no disfruta de las relaciones en la cama conmigo. Y yo, bueno, ¿y por qué será, no? Y digo, bueno, yo ya le hice la pregunta tonta que uno hace, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura vuestra relación? Pues 2 minutos. Digo, bueno, ¿y tenéis algo preliminar antes? ¿Le dices algo cariñoso? ¿Le invita a cenar o algo? No, cuando yo tengo ganas la cojo, chimpum, y se da media vuelta y se echa a dormir. Digo, no creo que duerma, estará enfadada. Desgraciado. Pues... Y aquí vemos que Isaac pues se tomaba el tiempo. Había un rey que lo espió por la tienda de su ventana y vio cómo la acariciaba y dice, muchacho, porque él le había mentido. Había dicho, esta es mi hermana. Entonces ese era un fallo de Isaac, una mentira, ¿no? Y su padre también mentía y era algo que no había arreglado en su vida y eso se heredó. Y luego Jacob, su hijo, también era un engañador, un mentiroso. Y entonces hay cosas que vas viviendo educacionalmente y tú las repites, aunque no lo odies. Y tienes que ser el eslabón que corte, que no copie lo que es negativo de nuestros antepasados. Y cuando estaba con la mujer, pues le pasó un poco como en su padre. Su mujer ya se cansó, se empezó a quejar con Isaac, que llevamos 20 años juntos y no tengo hijos. ¿Qué pasa aquí? Que no tengo hijos. Y bueno, pues Génesis 25, versículos 20 y 21, nos dice, Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel, arameo de Padan Aram y hermana de Labán, y Isaac oró a Dios que le diera a Rebeca un hijo, porque no habían tenido hijos, porque ella era estéril y concibió. Que no, es verdad que han pasado 20 años. Es que 20 años contigo es como si hubiera sido solo un día, es que no me he enterado. Y ella sí se enteraba, porque pasaban los años, ya Isaac tenía unos 60 años, y ella, que conocía la historia de su padre, dicen, esto no quiero que se repita, que tengamos hijos a los 100 años. Entonces ella se quejó. Y él seguía confiando en esa promesa de Dios. Pero si yo soy el cumplimiento de una promesa, si de mí van a salir generaciones, van a salir naciones. Entonces aquí nos dice que él entonces oró, ¿y qué pasó? Y ella concibió. Ya está, de risa. Él seguía su vida así, en ese plan de confianza, de tranquilidad, confiaba plenamente en las promesas de Dios. Y era un hombre de paz también, un hombre de paz. Él no buscaba pleitos, no quería guerras. En el capítulo 26, versículo 20 y 22, al 22 dice que cuando los pastores del lugar lo vieron, reclamaron como suyo un pozo que él había hecho. Esta es nuestra tierra, por lo tanto el pozo es nuestro. Y encima que lo había hecho Isaac. Y disputaron con los pastores de Isaac. Entonces, los hombres de Isaac, ¿qué hicieron? Cavaron otro pozo y nuevamente pelearon por él. Entonces 22, abandonando ese lugar, volvieron a cavar y los lugareños ya no le molestaron más.
y llamaron ese último pozo Rehobot, que significa lugar espacioso para todos. Porque Isaac dijo, ahora al fin Jehová ha hecho lugar para nosotros y triunfaremos. Entonces Isaac no quería pleitos, no quería guerras con nadie, era un pacífico, un pacificador. Y cuando venían a buscarle las cosquillas, pues él se distanciaba. ¿Por qué? Estaba tranquilo, tenía promesas de Dios. No pasa nada. Tú quieres el pozo, quédate con el pozo, que yo voy a ir a otro lugar y cavaré otro. Y cava ese segundo pozo y vienen a contender por el pozo. Que este pozo es nuestro. Ah, ¿tú quieres también este? Vale, no pasa nada, me voy a otro sitio. Y se va al tercer sitio y ya los demás dijeron, va, los dejamos. No hay forma de que él reaccione, ¿qué? Querían buscar pelea, así como los hermanitos más pequeños, ¿no? Que van a los mayores y así, ¿quieres pelea? Luego la lían y luego hay quejas a los papis. Este Isaac era también un adorador. O sea, no solo meditaba las cosas, sino que era alguien que sabía lo que era la adoración. O sea, él conocía íntimamente a Dios. Tenía esa relación con él. En el capítulo 26, versículo 25, por ahí andará. Entonces Isaac construyó un altar y adoró a Jehová. De allí se estableció, y sus siervos que han hecho para pasar el rato, cavaron un pozo. Muy bien, es que el agua de aquellas es como el oro, era muy, muy importante. En función del agua que había en un lugar, pues se iban estableciendo poblaciones en función del agua, no del oro. Y aquí, pues él había aprendido algo de su padre, a saber esperar en Dios, a tener paciencia, a meditar, a adorar. Y la risa que él tenía no era la risa de incredulidad de sus padres, sino que era una risa como diciendo, total, Dios está conmigo, quien se meta conmigo, pues pobre de él, porque de todas formas la mano de Dios está sobre mí y Él me va a bendecir en todo lo que yo haga. Y hay una situación, cuando ya él era un poco más anciano, que no veía gran cosa, sus hijos ya habían crecido y había pues su hijo Jacob que lo quería engañar, porque quería la bendición para él. Antes se bendecía y se llevaba la mayor parte de la herencia el hijo mayor, y el hijo mayor era Esaú, ¿vale? Y Jacob era el menor. Y algo mal que han hecho los padres ahí, que cada uno tenía su preferido, ¿vale? Entonces Isaac se llevaba bien con Esaú, porque Esaú cazaba, era un hombre viril, le traía ahí la comida de la propia caza, y el hermanito estaba siempre con la mamá, tenía mamitis, pero él sabía cocinar muy bien, había aprendido las cosas del hogar, y entonces cada uno pues tiraba para el suyo. Y eso es un error. Nunca hay que tener preferencias, hay que tratarles, amarles de igual forma, aunque todos son distintos, cada hijo es un universo muy distinto, y a lo mejor el trato es distinto por causa de cómo son, pero el cariño debe ser el mismo. Entonces, lo quiere engañar Jacob a su padre. Se disfraza de su hermano para él llevarse la bendición. En Génesis 27, 46, vemos una situación donde Rebeca, la esposa de Isaac, está hasta las narices de la situación de los hijos. No sabía yo que... ¿Sabéis que a veces los padres están hartos de los hijos? ¿No? Pues aquí Rebeca estaba cansada, porque Esaú se fue a escoger una esposa en medio de las paganas. Y ella pensaba, ay, mi pobre hijo, Jacob, que no le pase lo mismo. Y le dice a su esposo, mándalo a mi familia, dando una tribu. Eso iba a ocurrir. Jacob, que luego su nombre sería Israel, la representación de la nación que iba a ser. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las grandes bendiciones prometidas ¿a quién? A Abraham, mi padre. ¿Por qué? Porque él, en el transcurso de su vida,
ha visto la fidelidad de Dios a través del tiempo y entendía muy bien que los tiempos son de Dios y que no son nuestros, que te dé la posesión de esta tierra en que somos extranjeros, porque Dios se la dio a Abraham. Era consciente que de momento él era extranjero. ¿Dónde vivía Isaac? Pues en tiendas, como un nómada, porque hasta que no sea Dios quien dé la tierra, yo no edificaré una casa, no construiré una casa en esta tierra. Hasta que Dios no me confirme, esta tierra ya es vuestra, os la doy. Entonces, vemos a un Isaac tranquilo, bendiciendo al hijo y enviándolo a una guarida de lobos, porque él confiaba en el Dios Todopoderoso. A veces pasa, los padres pues vamos de una habitación a otro, con los nervios o la angustia, pero hay que descansar en Dios. Dios es fiel, Él tiene sus tiempos para todas las cosas. Y si Él ha dado una promesa, Él la cumplirá en su tiempo. Y aquí cuando Él bendijo a su hijo, pues claro, detrás de este engaño vemos que el propósito de Dios está por encima de lo que te puede hacer la gente. Aunque vengan a ti y te engañen y hagan algún mal contra ti, si tú tomas ese tiempo meditando en Dios, meditando en sus cosas, teniendo esa relación con Él, Él va a usar todo para bien, todo hará parte de su propósito, aunque humanamente parece que todo vaya al revés. Aquí humanamente las cosas a veces no iban bien. Con el pozo pelea, tenía que irse otra vez del lugar, pero todo estaba dentro del plan de Dios, aunque humanamente parecía que todo iba al revés y que iba todo mal. ¿Sabéis quién está en la lista de los héroes de la fe? Isaac. Isaac también está ahí metido. Hebreos 11, y con esto ya termino. Hebreos 11, 20. Por la fe Isaac supo que en el futuro Dios bendeciría a sus dos hijos, Jacob y Esaú. Él tenía fe, que aún él, una vez muerto, Dios seguiría su propósito en la vida de sus hijos. Él no necesitaba verlo, ni ver el cumplimiento para creer que así sería, porque confiaba en el Dios Todopoderoso, el Dios de su padre Abraham. Entonces, para los jóvenes, que vuestra risa no sea una risa de incredulidad, como lo tuvieron Abraham y su esposa, sino que sea la risa como la que tuvo Isaac, una risa de confianza, de saber que Dios es fiel, que si tú lo sigues en sus caminos, Él irá trazando tu camino, Él irá guiando tus pasos, y aunque haya adversidades, aunque haya personas en contra de ti, si tú mantienes esa conexión, Él va a mantener sus promesas, sus planes y todo en su tiempo. No te impacientes. Aprende a esperar en Él. Y para los que ya tenemos ya un cierto recorrido, que sepamos que Dios responde a las oraciones aún más allá de nuestra vida. Dios sigue siendo fiel aunque yo no vea con mis ojos las promesas que a lo mejor Él me ha dado. He sabido de una mujer que oraba por su nieto que estaba en la cárcel, para que conociera de Dios. Esta mujer murió, pero la oración siguió haciendo su efecto. Y ese nieto conoció de Dios. Y hoy en día pues es un pastor y que está abriendo obra en varias aldeas donde el Evangelio aún no ha llegado. Ese tiene que ser nuestro descanso en Él, de decir, mira, el futuro está en tus manos, tú eres el Dios de los tiempos y yo seguiré confiando en ti, aunque yo no vea todo lo que quisiera ver, pero tú harás las cosas a su tiempo. Que Dios os bendiga.